Bueno, arrancamos. Buenos días. Veo que parece que la gente después del quiz del miércoles se asustó. Se dejaron la batería. Sí. O que la clásica frase de es viernes y ya la semana no hemos tenido feriado, ninguna cosa, así que los muchachos están destruidos. Vamos, la idea de hoy es ver el tema 4. En principio completo, porque no es tan largo y tiene bastante componente de repaso. Lo que me olvidé de hacer es... Hoy, como les contaba a los chicos que llegaron primero, la idea es arrancar un poco lo que es la segunda parte de la primera mitad. Primero vimos 3 temas que yo los considero que son introductorios, que obviamente es la introducción, las 3P, paralelismo y pipelining, que son ideas que nos van a ir guiando en lo que sea el desarrollo de los próximos temas. O sea, siempre tratando de mejorar performance, bajar el costo, bajar el consumo de energía, y vamos a ver cómo hacemos eso utilizando técnicas de paralelismo y pipeline. Básicamente esa es la idea, de acá para adelante. Y hoy ya empezamos a ver temas 4, 5 y 6, que tienen otro enfoque, que es el enfoque de, todos tienen que ver con el ISA, con la arquitectura del set de instrucciones, que es lo que vamos a ver. Vamos a empezar a ver hoy, vamos a ver después, vamos a ver hoy qué es, después vamos a ver cómo se hace uno y cómo se diseña uno, y después vamos a ver uno de ejemplo, que nos va a servir de base para el resto de los temas que siguen. Entonces hoy cambiamos un poco el foco. Después estos 4 temas son la última parte de la primera mitad, que para mí es más divertida, pero necesitamos todo lo anterior para llegar hasta ahí. Vamos bien con el cronograma. La idea de lo que les voy a mostrar hoy es, bueno, por un lado, ¿qué es un ISA? ¿Qué es una arquitectura del set de instrucciones? ¿Alguna idea ustedes ya tienen? Ya es un término que les vengo yo mencionando un poco, ya han visto un poco en sistemas con micro. Entonces, varias de las diapositivas de hoy son diapositivas del repaso del sistema con micro. Vamos a ver un poco de evolución histórica, que les voy a contar ahora. Vamos a ver formatos de instrucciones, clases de instrucciones, modos de direccionamiento, cómo se vincula todo esto con lenguajes de alto nivel. Vamos a ver distintos tipos de arquitectura de set de instrucciones, cómo se hace el manejo del stack y cómo se hace el manejo de subrutinas. Si tenemos suerte, vemos todo hoy. Volvemos ahora sí con lo que es la lectura recomendada, pero tranqui por este capitulito porque es corto. Solamente la sección 2.1, la primera de introducción, y la 2.24, que es la última, creo que es perspectiva histórica. Es para darle un pantallazo de la situación donde estamos. Y vamos a hablar de un poco qué es lo que son los ISA y contarles un poco la historia de la computación desde este punto de vista, que el ISA es la arquitectura del set de instrucciones. Les voy a contar qué es lo que define a un procesador y cómo se programa una computadora. Programa de bajo nivel y programa de cómo realmente se funciona, digamos, la computadora. Y lo primero que empezaba era, yo le llamo la prehistoria de la computación, en el año 60 aproximadamente, donde básicamente todos los que eran las computadoras de esa época, lo que hacían eran cálculos, o sea, hacían cálculos simples, o sea, eran máquinas de calcular, calculadoras potentes, pero que hacían sumas, restas, buscaban datos de memoria, donde se empezó a hacer el programa almacenado. Entonces, las cuestiones que lo que hacían las computadoras eran todas instrucciones sencillas dentro de todo. Ahí empezó a mejorar. Empezaron a mejorar las computadoras, empezó a mejorar el software, cada vez se podían hacer más cosas y mejores cosas,
Entonces, fueron 20 años más o menos después de toda la década del 70 y toda la década del 80, en lo cual hoy se la conoce un poco como la era CISC. ¿Qué es CISC? Eran computadoras con un set de instrucciones complejo. Viene ahí creo que es Complex Instruction Set Computer. Eso es el acrónimo. ¿Qué eran las computadoras con un set de instrucciones complejo? Era que a medida que mejoraba la tecnología, mejoraban los programadores, había más gente que empezaba a programar y agregaba funcionalidades, dice, che, en vez de hacer instrucciones que eran simples, podemos empezar a hacer instrucciones más complejas. Entonces, por ejemplo, se pasó de solamente sumar y restar a multiplicar. Y después de multiplicar, empezaron a hacer potencias y raíz cuadrada. Y después dijeron, che, pero también podemos hacer funciones trigonométricas y logaritmos, por darles un ejemplo matemático. Eso enfocado sería las instrucciones básicamente. Siempre las instrucciones del procesador. No, iba también a su vez cambiando para poder ofrecer esas instrucciones. Entonces, todo iba evolucionando de esa manera. De esa manera que la idea era cada vez ofrecer instrucciones más poderosas. Entonces vos tenías que copiar una cadena de un lugar de memoria a otro, porque era algo que se usa, una cadena de texto de una posición de memoria a otra. Entonces uno lo podía hacer con un lazo, y la gente después decía, oh, en vez de hacer un lazo con un montón de instrucciones, yo te ofrezco una instrucción que se sirva para copiar una cadena. ¿Estamos? Con el hardware que lo soporte. Entonces ahora eran procesadores nuevos que tenían nuevas instrucciones, cada vez más poderosas, que hacían cada vez más cosas, y así fue evolucionando la tecnología y el software. ¿No? Ahí es cuando surgió Intel, o cuando surgió, se popularizó y se hizo muy grande Intel, y aparecen un montón de clones, como AMD y un montón más que hoy ya no existen. ¿Estamos? Entonces en esa época proliferó y se mejoró todo. Pero ¿qué pasó después? En los 90s, motivados por lo que es performance, empezaron a decir, che, está bien hacer instrucciones cada vez más poderosas, pero ¿realmente vale la pena? O sea, vos decís, oh, yo tengo una instrucción que me calcula el logaritmo neperiano de un número o la inversa del logaritmo neperiano del número. Y decís, pero ¿cuántas veces realmente la usás? ¿Y vale la pena pagar el costo que tiene agregar esa instrucción? Y la gente en un momento dado decía, sí, vale la pena seguro, porque es fundamental esa instrucción compleja. Y después acá se empezaron a hacer análisis cuantitativos de realmente vale la pena, y esto que no valía la pena. Porque los que usaban esas instrucciones eran 4 gatos locos. Entonces todo el mundo usaba instrucciones simples. Entonces, y quería más performance. Entonces han dicho, cambiemos un poco el enfoque y empecemos empezar a utilizar lo que es la era RISC, que hoy en día también ya es hasta viejo el acrónimo, que son computadoras con el set de instrucciones reducido. ¿No? Entonces, ¿qué era la característica de estas máquinas? Tenían pocas instrucciones de vuelta, ¿no? Pero esas pocas instrucciones las ejecutaban muy rápido, pero muy rápido en comparación con estas. Entonces, ¿qué pasó? Pasó que unas computadoras chiquititas, sencillas y demás, le estaban haciendo competencia a lo que era el status quo en ese momento, las computadoras más importantes en ese momento. ¿Qué es lo que son empresas que surgieron como MIPS, Spark, PowerPC de IBM, ARM? Empezaron a surgir en esa época, a principios de los 90. ¿Qué es lo que pasó hoy en día? Bueno, estos no son tontos. Vamos a Intel, AMD, por ejemplo, dijeron, che, algo de razón tiene esta gente. Entonces nos adaptemos, mutaron un poco, hicieron una cosa rara que la vamos a ver más adelante y sobrevivieron algunos de ellos, no todos. Y la idea es que, ¿cómo lo hacen? Se ejecutan por dentro como si fueran máquinas RISC. ¿Por qué? Porque tienen mejor performance, pero mantienen la compatibilidad. ¿Por qué es importante mantener la compatibilidad? Porque ya había un montón de
código, un montón de programas, un montón de gente que usaba esta computadora, que ya estaban y querían seguir usándola. ¿Se entiende? Ahora, ¿para qué les cuento esto? ¿Por qué es importante tener este pantallazo? Porque hoy en día, básicamente, hoy en día ya 2022, ya bastante entrado el siglo XXI, podríamos decir que hay prácticamente dos ISAs en lo que es computación en todo el mundo. Es una simplificación, pero no es una simplificación tan mala. Hay dos ISAs que son los dominantes. Por un lado está el ISA x86, en TR64. Capaz alguno ya escuchó, o alguno escuchó este número, ¿sabe de qué estamos hablando? Es básicamente cómo funcionan, o el ISA, la arquitectura de esas instrucciones, está en todas las PCs, en todos los servidores y en las supercomputadoras, en casi todas las supercomputadoras. ¿Profe? Sí. ¿Puede ser de decir, por ejemplo, Windows de 32 bytes y luego de 64? ¿Puede ir del tema? Puede ir por ahí, vos lo asociás con Windows, que es el sistema operativo. Sí, sé que puede ser otro. ¿Estamos? 64 32 me refiero por ahí. La parte importante no es esta, es esta. Es el x86, que es el ISA de las computadoras de Intel. De Intel y de AMD. Básicamente, es el mismo. Básicamente, el 99% del mercado de computadoras personales, notebooks, servidores, y no llega tan alto en supercomputadoras, pero 90 de supercomputadoras, todas ejecutan el ISA x86-64, que es el set de instrucciones de Intel, que curiosamente fue hecho por AMD. ¿Estamos? Eso ya los de AMD dijeron, che, hace falta hacer esto, lo hicieron primero y después los de Intel se lo compraron. Para hacer una historia larga, más corta, digamos. ¿Vamos? Pero a lo que voy. En este sentido, adelante, acá Intel y AMD como que son la misma cosa, porque ejecutan las mismas instrucciones. Intel lo hace a su manera, AMD lo hace a la otra, están permanentemente compitiendo entre ellos. Pero por debajo son iguales, son idénticos. Ahí donde cambié también la nueva Apple con M1. Sí, ya voy a llegar ahí. Pero estamos eso, todas las computadoras que ven acá, todas tienen esa arquitectura de set de instrucciones. Todas. Y mi notebook y sus notebooks también. ¿Los celulares también? No. Después, el segundo ISA son ISAs de ARM. Que también los ARM ya lo deben haber escuchado, porque lo han visto en sistemas con micro un poco. ARM está en sistemas embebidos, está en todos los dispositivos pequeños, inclusive los celulares. Todos los celulares, Samsung, Motorola, Huawei, LG, etcétera, etcétera, todas las marcas de celulares que conozcan, todas tienen algún chip de distintos fabricantes, de distinta marca, lo que sea, pero que en el fondo ejecuta un set de instrucciones de ARM, de ARM. Todas. Ya esto es de vuelta. El 99% de los chips de celulares y tablets y todos los dispositivos móviles. Y está así de polarizado el coso. Entonces, todos los chips que tienen en el bolsillo son el ISA de ARM. Todos los que están en las computadoras son el ISA de Intel. Básicamente. Ahora, esto en realidad, acá ARM es un poco más pícaro por un lado, problemático por otro, que en realidad el ISA de ARM no existe, no es uno solo. Hay muchas versiones. Tienen Thumb 2, que esta, si no me equivoco, la que ustedes vieron en sistemas con micro. A su vez tienen una versión 7, una versión 8, el año pasado salió una versión 9, y en realidad está la 8.8, 8.1, 8.2, 8.3. O sea, en realidad hay un montón de arquitecturas de set de instrucciones, pero todas bajo el mismo paraguas de ARM. No son compatibles entre sí, depende para qué se lo use, pero son todas de ARM. Y lo curioso es que, son todas parecidas
todas bajo el mismo paraguas, pero nada que ver con las de arriba. ¿Estamos? Y esos dos tienen una característica. Fíjense, estamos hablando de 99% del mercado acá, 99% del mercado acá. Estamos hablando de que realmente son totalmente dominantes. ¿Cuál es la característica de estos dos ISAs? Una característica que tienen en común, que son propietarios. O sea, si yo quiero hacer un chip y que el chip ejecute el ISA de ARM, le tengo que pagar a ARM. ARM no fabrica sus chips. ARM vende su set de instrucciones. Y viene Samsung y fabrica un chip basado en la arquitectura de ARM. Viene otra empresa como Qualcomm, ¿le suena? Fabrica un chip Snapdragon basado en la arquitectura, le paga a ARM el diseño, pero lo fabrica él. ¿No? Y así hay un montón. Imagínense módems, cámaras, proyectores, todos los dispositivos, todos tienen ARM, todos. ¿No? Distintos. Y en computadoras, si yo quiero hacer un chip que corra en una computadora, tengo que usar el x86-64 y le tengo que pagar la licencia a Intel. ¿Estamos? Si lo quiero hacer compatible. Perfecto, esos son RISC, compatibles con SIG. Todos estos son RISC. Y todos estos son un híbrido. Un engendro monstruoso, porque funciona bárbaro. Los sistemas bebidos son RISC. Los sistemas bebidos son todos RISC. Está faltando acá un poco que es la observación que hizo Mateo, que dijo, ¿Apple dónde entra? Y Apple es una cosa que en realidad es un jugador particular del mercado. Entonces lo conoce. Tiene sus ventajas, tiene sus desventajas. Apple hace PCs, servidores y demás. Entonces Apple hasta el 2020 estaba acá. ¿Estamos? Las computadoras de Apple tenían procesadores de Intel. ¿Estamos? Pero Apple en un momento dado también hace celulares. Y Apple en un momento dado estaba acá. ¿Estamos? Apple hacía sus micros basados en la arquitectura de ARM. Y en un momento dijo, che, si empezamos a mezclar, porque la verdad es que esto anda muy bien. Y esto a la larga me puedo independizar. Y Apple, como es Apple, dijo, yo voy a hacer mi propio procesador. Y voy a hacer mi propio procesador basado en la arquitectura de ARM y lo voy a poner en PCs. Y lo hizo en el 2020. Y es un tremendo maquinón, un tremendo procesador. Es uno solo. Entonces, ¿cuántos de ustedes tienen una máquina Apple con un M1? Bueno, yo tampoco. Entonces, esto eventualmente, quizá hoy no sea 99, sea 98 o 98,5. Ha bajado un poquito por la introducción de ese procesador y de todos los que vienen después de Apple. Y ahí la otra gente empezó a decir, che, esto de Apple tiene razón. Y como que se está empezando a meter esto, o sea, el ISA de ARM, en este mercado. Pero está recién empezando. Antes, como vendía distintos tipos de dispositivos, estaba metido en los dos, ¿verdad? Apple estaba, pero ojo, usaba para los celulares el ISA de ARM. Lo que el cambio fue, ¿qué pasa si usamos este ISA en este mercado? ¿Estamos? Eso fue la revolución, digamos, que está impulsando Apple. También pasó que en el 2020, 2021 creo, una supercomputadora, una sola, tenía, una sola no, una de las 10 mejores, tenía una arquitectura de ARM. Entonces en el top 500 eran, no, había un poco más, en los 500 había más, pero en el top 500 ya pasaron a ser 490 Lisa x86 y 10 de ARM, pero una llamativa. Entonces han dicho, pero son cosas muy nuevas que está pasando, que se está metiendo este ISA en este mercado. Pero hace muy poquito está sucediendo en estos momentos. Ahora, ¿por qué? La pregunta que les hago es, ¿por qué Intel no vende chips para celulares? ¿Por qué Intel, siendo Intel una de las empresas más grandes del mundo,
No puede ser chip para celulares. Porque ningún celular tiene un procesador Intel. O al revés. ¿Por qué a ARM le cuesta tanto? ARM es una empresa que les mostré recién era del 90. ¿Por qué recién ahora está empezando a ver los primeros chips de ARM con arquitectura, con el ISA de ARM, que están saliendo para laptops? Porque tienen que tener un soporte de software para... No. O bueno, sí, pero no. No, tampoco. Porque la clave, en el fondo, está en la arquitectura del set de instrucciones. La arquitectura del set de instrucciones es, como dice ahí, está en verde, es grande, es la interfaz más importante de un sistema de computadora. Yo sé que después va a venir el ingeniero Ostrich y va a decir que no, van a venir todos los otros profesores y van a decir que no, pero esta es la posta. Esta es la posta. Todos decimos lo mismo, todos los profesores decimos lo mismo. Es realmente donde el hardware se encuentra con el software. Es la capa que hace que unas cosas funcionen para un lado y no funcionen para el otro. ¿Estamos? Que tiene que ver con lo que dice en parte Mateo, tiene que ver con el software, con la compatibilidad. Sí, tiene que ver con eso. Pero no es una cuestión pura de software. Es una cuestión de la interfaz entre el software y el hardware es la que cambia. Entonces, cambiar esa interfaz es un problemón. ¿Se entiende? Porque todos tenemos 60 años de computación hechas de una manera, con una interfaz, y 50 años hechas de otra manera, con otra interfaz. Y meterse de una para la otra es un lío. Hay un contrato. Este ISA, esta arquitectura del set de instrucciones, es como un contrato implícito que hay entre el hardware y el software. Que nadie lo puso en su momento por escrito, sino que se fue dando. ¿Cuál es? Implica dos cosas. El contrato es que el hardware puede cambiar. El hardware, de hecho, cambia. ¿Estamos? Pero el código que se ejecutaba en la máquina de ayer se tiene que ejecutar exactamente igual en la máquina de mañana. Tiene que seguir funcionando siempre. Solamente que más rápido. ¿Estamos? Pero tiene que ser exactamente igual. Y es una tontera esto. Porque ustedes están acostumbrados a, bueno, se me rompe el celular, compro un nuevo celular, listo, descargo todos los programas y ya está. O me roban el celular, se me cae el celular. O la computadora ya no me anda para jugar al Elden Ring. Bueno, compro una nueva computadora y ahorro plata, me compro una nueva computadora, lo instalo y ya está. O la Play 4 me quedó corta, me compro una Play 5. Pero en el fondo, ustedes que hacen un poco de software, que son ingenieros, tienen que ver que tienen que hacer esto, tienen que hacer que ande igual. Y para que ande igual tienen que realmente ver qué es lo que está por debajo. Y lo que está por debajo es el ISA. ¿Vamos? Entonces, que aunque cambie el hardware, para todo el software que está escrito, el hardware tiene que mostrarse igual. Tiene que hablar siempre el mismo idioma. Tiene que mostrar la misma interfaz. Sí. PlayStation hoy en día creo que es una máquina x86, son procesadores de AMD. Y listo. En una época tenían otras cosas raras, pero hoy en día son procesadores de AMD. ¿Cómo sería la idea principal de ahí? No alcanzo a cerrar porque esa frase está redundante. ¿Cuál frase? La que está en verde, esta. Bueno, la idea justamente es esta. La arquitectura de set de instrucciones es la capa que te sirve de abstracción entre el hardware que está por debajo y el software que vos escribís por encima. ¿Entendés? Entonces, la idea ¿cuál es? Que vos el hardware podés cambiarlo, mejorarlo, actualizarlo, pero todo el software tiene que seguir viendo exactamente lo mismo. ¿Entendés? Ahí está el compromiso. Entonces vos podés decir, uy, me compré mi nuevo procesador de 12ª generación, pero PowerPoint sigue andando. Windows sigue andando. Tiene que andar. Porque Windows, PowerPoint, todo, ven la misma interfaz. Pero por dentro no es lo mismo, no hace lo mismo, no tiene las mismas características, pero vos ves lo mismo y se ejecuta igual.
solamente decís, ahora anda más rápido. ¿Entendés? Pero lo que ven los programas tiene que ser lo mismo. Sí. Se mantenga constante el LTN abstracto y se cambie el LTN completo, Por ahí va. Más que se mantiene constante el LTN abstracto, mantiene constante, lo vamos a ver después, el conjunto de instrucciones. O sea, las instrucciones que yo te proveo son más o menos siempre las mismas. Puede haber variantes, puede haber algunas cosas, pero vos sabés que lo que andaba antes va a seguir andando ahora. Cuando hablamos de arquitectura nos referimos al set de instrucciones. Ahora te cuento. Tanto el camino de datos, No nos referimos al camino de datos. Ahora te voy a contar exactamente qué es un ISA. Pero hasta ahora, ¿vamos bien? ¿Se entiende un poco la idea? Y otra cosita más, además de esta incursión de ARM, también hay una tercera arquitectura de esas instrucciones que anda dando vuelta y molestando, que es RISC-V. RISC-V viene del acrónimo RISC, es parte de la gente que en el año 90 revolucionó un poco la manera de hacer los procesadores. Bueno, hace 10 años, ya en el 2010 por ahí, quisieron romper estos contratos, quisieron hacer otras cosas, hicieron una tesis en la universidad, un trabajo de graduación en Estados Unidos. De hecho, pero esto tiene potencial y le están metiendo plata, le están metiendo tiempo, le están metiendo ganas y está tomando mucha popularidad. ¿Por qué? Porque están haciendo procesadores que, digamos, hoy en día tienen la misma performance de un procesador ARM de hace 3 años. Entonces decís, está 3 años atrasado. Sí, pero el de ARM estuvo 30 años para llegar hasta ahí, esto lo han hecho en menos de 10. O sea, se está acercando. Entonces, si siguen manteniendo la misma aceleración, pronto van a ser competitivos en performance, costo y consumo de energía con los chips de ARM. Intel, que tampoco no es ningún tonto, ha dicho en febrero, dijo, me gusta esa arquitectura, esas instrucciones. Se hizo socio, le puso $1.000 millones, que no es un número pequeño, y dijo, Intel va a empezar a fabricar procesadores basados en este ISA. O sea, además del suyo, va a ser otro más. Quizás como reacción a lo que está haciendo Apple. Ahí hay un montón de cosas comerciales y demás que escapan del alcance. Pero, ¿qué es lo que les quiero mostrar? Se está moviendo esto. Y lo curioso es que se está moviendo después de 50 años. Porque el último movimiento de esto fue en el año 90. ¿No? Pasaron 30 años más o menos y decir, che, hay un nuevo jugador. Todavía no existe. Pero empieza cada vez un poquito más, cada vez un poquito más. Eso varía para competir también en el mercado de celulares. Quiere competir en todos los mercados. Ambiciosos los muchachos. Nosotros lo vamos a ver a ese ISA en el tema 6. ¿Y por qué lo vamos a utilizar nosotros como ejemplo? Porque está bien hecho. O sea, hay que reconocer que está bien hecho. Entonces les voy a mostrar por qué está bien hecho y les voy a mostrar cuáles son las diferencias con el ARM y cuáles son las diferencias con x86. Y también la idea esta, como les comenté, la idea es buscarle la vuelta al contrato implícito ese. ¿Por qué? ¿Cómo? O sea, ¿en qué forma buscarle la vuelta? Temas de personalización y especialización. Y te dice, ¿por qué es importante la personalización y la especialización? Lo vamos a ver en el tema 16, en el penúltimo tema. Pero ya vamos a ir viendo cómo se van mezclando todas las cosas. Eso es por ahora simplemente contarles que está apareciendo un tercer jugador. Muy pequeño todavía. ¿Se va a poder mantener compatibilidad o se están haciendo cosas para mantener la compatibilidad? Se están haciendo cosas, pero estos tipos proponen de olvidarte de la compatibilidad. O sea, perderíamos todo lo hecho. Ya te voy a contar que no vas a perder todo lo hecho, pero sí hacerlo de otra manera. A la larga vas a terminar ganando. No pensés en pierdo todo lo hecho, sino querés más performance y querés pagar menos costo y querés menos consumo de energía para que la batería te dure más. Como está, no vas a llegar a ningún lado. Dicen los tipos esto. Es su apuesta, digamos. Y Intel dice, tiene razón, le pongamos $1.000 millones. Puede ser
que tengan razón, digamos. Puede ser. Por supuesto, de todas maneras, no tengo yo la posta, ¿estamos? Esto además, de vuelta, está pasando, ¿estamos? Entonces, ¿qué es lo que les quiero mostrar? No es les quiero dar una clase de historia ni nada, sino ni tampoco estén atentos. Pero después, en 10 años, te van a decir, ¿te acordás? Sí, porque el profesor en la facultad me ha dicho que si pasa algo, si no pasa nada, va a ser otro fracaso más con tantos otros, digamos. Pero bueno, es simplemente contarles que el tema de arquitectura del set de instrucciones es importante y se está moviendo. Se está moviendo como no se movió en los últimos 30, 40 años. Ahora, ¿qué es una arquitectura del set de instrucciones? La arquitectura del set de instrucciones también se la conoce como el modelo del programador. Es lo que el programador ve de una computadora. Es lo que el programador necesita de una computadora para poder utilizarla. Ustedes lo han visto esto cuando en sistemas con micro han hecho, vayan a ver el manual del Cortex M4, no me acuerdo cuál era, y ustedes ven en el manual cuántas páginas tenía. No eran 100. No, era así. ¿Cuántas páginas tenía? 1000 y algo. Bueno, eso es la descripción de Lisa. ¿No? Sí. Este es el resumen, digamos. El resumen de Mateo, digamos. Sí. No sé quién. Vos. Yo quisiera saber antes de continuar, ¿cuál es el rol del compilador? Ya, el compilador lo que hace es traducir del lenguaje de alto nivel a estas instrucciones. Exactamente. Inclusive está el dibujito un poquito para que lo repasen. Entonces, este ICE es un nivel de abstracción que me permite separar el desarrollo del software del desarrollo del hardware. Entonces, toda la gente que hace software, todo, o sea, desde compiladores, sistemas operativos, aplicaciones y todo lo demás, no le importa saber exactamente qué es lo que está debajo. Porque de hecho ustedes no tenían idea hasta que yo empecé a hablarles algunas cosas. Capaz que algunos sabía algo, pero no le interesaba y programaban igual. Y también al que hace hardware, no le importa saber qué programa se va a ejecutar sobre ese hardware. Él quiere hacer lo suyo más rápido. Y piensa en compuertas, y piensa en transistores, ese tipo de cosas. Entonces es el ISA, la arquitectura de set de instrucciones, la que me genera esa capa de abstracción. Entonces, bueno, es la información que se requiere para escribir programas para un determinado procesador. Y de vuelta, programas, piensen cualquier tipo de programa, ¿no? Inclusive compiladores y sistemas operativos. Un ISA tiene 4 partes constitutivas fundamentales. La primera es, un ISA define siempre cuáles son las celdas de almacenamiento. O sea, ¿qué es lo que tiene para guardar información el procesador? ¿No? Y acá incluye cuáles son los registros de propósito general. Entonces todo ISA va a empezar como este procesador tiene 32 registros de 32 bits que se denominan R0, R31, por ejemplo. Eso ustedes lo han visto. Y además tiene un registro PC que sirve para apuntar a la próxima instrucción. Y además tiene un registro de estado que sirve para... Y además tiene un montón de registros para manejar interrupciones, un montón de registros para manejar timers, y les van dando todos los registros, que son donde se guarda la información. ¿Sí? Pueden ser de propósito general, pueden ser de propósito específico. También les dice cómo es el mapa de memoria. Este procesador va a tener un mapa de memoria de tal cosa. Ustedes ya saben que es un mapa de memoria. Ya lo han visto. Entonces va a decir, acá esto está reservado, acá ustedes van a tener periféricos, acá van a tener tal cosa, y les va a ir separando las porciones de memoria. Y les va a decir también cómo hacemos con los dispositivos de I/O. Usualmente son mapeados en memoria, entonces están dentro del mapa y van a tener sus registros de configuración, etcétera, etcétera. Todo eso tiene que estar especificado en el ISA. ¿Estamos? ¿Se entiende? Sí. Los procesadores con igual ISA tienen que tener eso como base o tiene que ser así, tal cosa.
Dos procesadores con igual ISA tienen que tener eso igual. Después, ¿cómo lo hacen? ¿Dónde están los registros? ¿Cómo se conectan? Es otra historia. Pero tienen que tener eso igual, porque tienen el mismo ISA. ¿Qué más tiene? ¿Qué más define el ISA? Define los formatos de las instrucciones. Va a decir, mis instrucciones, que ya vamos a ver cuántas tenemos, cómo sea, van a tener este tamaño, van a estar divididas en estos campos, y estos campos van a tener este significado. Toda arquitectura de set de instrucciones define el formato de sus instrucciones. Ustedes ya han visto algo del formato, lo vamos a repasar igual ahora. ¿Vamos? Pero a su vez cada ISA define también los modos de direccionamiento que van a usar a sus instrucciones. ¿Vamos? Modo de direccionamiento directo, inmediato, o sea, es cómo van a manejar las instrucciones los operandos. El tercer paso importantísimo y fundamental de una arquitectura de set de instrucciones es las instrucciones. O sea, venía postergándolo, pero el set de instrucciones justamente es el conjunto de todas las instrucciones. ¿Cuáles son las instrucciones que soporta este procesador? ¿Cuántas son? ¿De qué tipos? ¿Qué es lo que puede hacer? Entonces, el set de instrucciones es el repertorio completo de las instrucciones del micro. ¿Estamos? Y estas son las que usan las celdas de almacenamiento, tienen los formatos, usan los modos de direccionamiento para poder hacer lo que hace el procesador. ¿Vamos? ¿Y ese sería más o menos lo que cambia entre un x86 y un RISC o cambiaría también los anteriores? Te cambia todo. Es más, inclusive hasta los mismos procesadores de ARM, que son todos con el mismo ISA, pero yo te conté que en realidad tiene varios ISA. Entonces el ISA de un Cortex M7 es el THUMB2 y tiene ciertas especificaciones. Pero el ISA de un celular también está basado en ARM, pero es un ARM 8 y tiene otras celdas de almacenamiento y tiene otras características y otras instrucciones. Parecidas, no igual. ¿Se entiende? Sí. Que como que no termino de ver, digamos, si cambiaría. O sea, porque siento como que todas deberían tener un PC. Todas van a tener un PC. O sea, todas deberían tener un registro, no entiendo qué harían diferente para que... Y por ejemplo, un ejemplo típico es, vos tenés un celular y tu celular te dice, yo tengo 32 registros de 64 bits. Por ejemplo, y otro dice, no, yo tengo 32 registros, pero de 32 bits. O sea, es distinto. ¿Me entendés? Todas tienen un PC, pero todas me dicen, yo además tengo un registro para flags, un registro de estado para flags. Y otro dice, no, yo no tengo flags. Y entonces, bueno, pero ¿cómo haces para ver un salto? Otra manera. Pero no tengo registro para flags. Entonces ahí ya cambia. Yo tengo instrucción de multiplicación. No, yo no tengo instrucción de multiplicación. ¿Por qué no tiene instrucción de multiplicación? Porque para agregar la instrucción de multiplicación es más caro. Entonces yo lo hago más barato y no tengo instrucción de multiplicación. Por ejemplo. Y así va cambiando. ¿Me siguen? Es más, no sé qué Cortex vieron puntualmente ustedes, pero creo que hay algunos que tenían en la versión F que tenían unidad de punto flotante. No sé si llegaron a ver. Bueno, entonces ni me meto en ese tema. Pero hay algunos, o sea, agregan cierto tipo de instrucciones para hacer más cálculos matemáticos y otros que no. Pero ese agregado es que es más grande, más caro, más complejo, pero hace más cosas, para ciertas aplicaciones tiene mejor performance, ¿se entiende? Pero eso va cambiando. Y la cuarta cosa importante de un ISA es lo que se agrupa dentro de cuestiones que se le llama la naturaleza del ciclo de la instrucción. ¿Qué quiere decir esto? Son cosas que pasan en el micro mientras va ejecutando las instrucciones, mientras va haciendo su ciclo de instrucción de fetch, decode, execute. Cosas como que, por ejemplo, yo les conté algo recién, cuando vos ejecutás una instrucción add, se modifica el registro de estado por los flags. O sea, cuando hacen una suma, si el resultado de la suma es 0, se te activa un flag de 0.
Si el resultado de la suma es negativo, se te activa un flag de negativo. Entonces eso en realidad no hace estrictamente a la instrucción, o sea, complementa la instrucción con cosas que pasan aparte. O el tema de las prioridades, de las interrupciones, ¿se acuerdan del tail chain? Eso que a veces son 6T, a veces son 12T, ¿se acuerdan de ese tipo de cosas? Bueno, eso es lo que va acá. Son cosas de el funcionamiento entero, bueno, tiene este detallecito, esta cosa que no es una celda de almacenamiento, que no es un formato, que no es un set de instrucciones, pero que es importante para poder trabajar con el micro. ¿Me explico? Entonces, todos esos detalles son extras, digamos, y están puestos en este sector, que es importante que también toda arquitectura del set de instrucciones va a necesitar definir esos detalles finitos para algunas cosas. Las prioridades, por ejemplo, todo eso entran ahí. ¿Me siguen hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Windows 11 hasta hace poco tenía muchos problemas con AMD. ¿Es porque no implementaban bien la interfaz de Lisa? Y probablemente. No sé exactamente por qué, porque puede ser por múltiples motivos, digamos. Pero probablemente sea que la clásica, cuando lo probaron en una máquina, fue una máquina de Intel, casi una cosa, lo probaron en 17 máquinas distintas, pero las 18, esta trabaja de manera diferente, no la han probado bien y salieron con problemas. Entonces, porque ahí son, quizás el set de instrucciones sea igual, los formatos sean igual, pero acá ya hay algunas cosas diferentes y ya te genere problemas, etc. Convengamos que también un sistema operativo como Windows 11 es grande, puede haber una metida de pata de un programador que se olvidó de poner un default en el case, cosas así, digamos, bueno, y que total no pasa nunca hasta que justo en ese caso pasa, digamos. O sea, no sé exactamente cuál fue el problema, pero puede venir por este tipo de cosas, digamos. Pero en ese sentido como que Apple se optimiza porque tiene sus propios dispositivos, Sí, sus propios... totalmente, su propio ecosistema completo, digamos. Sí, sí, exactamente. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, bueno, esta ya la han visto, ya hemos hablado, ya les venía contando recién. Todo procesador hace siempre el ciclo de la instrucción. Hace siempre, primero, el paso es hacer el fetch. ¿Qué es el fetch? Buscar la instrucción de memoria, guardarla en algún registro, llamémosle IR, actualizar el puntero para que apunte siempre a la siguiente instrucción. Siempre eso es los pasos fundamentales del fetch. Una vez que ya tengo la instrucción, tengo que decodificarlo. ¿Para qué? ¿Qué significa decodificarlo? Determinar qué es lo que tengo que hacer. Y cuando ya sé qué es lo que tengo que hacer, me falta hacerlo, realmente. Ejecutar la instrucción, que es producir el resultado esperado, sea cual sea ese resultado. Y de ahí volver y traer de memoria la siguiente instrucción. Y se repite una y otra vez, siempre el mismo ciclo. ¿Sí? Lo que cambia entre todos los procesadores es cómo hacen el fetch, cómo hacen la decodificación, cómo hacen la ejecución. Cada uno lo hace a su manera, pero siempre hacen lo mismo. Eso siempre va a ser el dibujito que nos va a ir guiando para todo, digamos. Por eso, como planteaba acá, siempre van a tener un PC. Y algo van a tener siempre. Siempre va a haber un registro que apunta a la siguiente instrucción. Algunos, inclusive en la arquitectura de x86, no se llama PC. Pero sigue siendo PC, se funciona como un PC, digamos. Eso ya sería global, ¿no? Trabajamos con todos los dispositivos. El ciclo este es para todos los procesadores. Acá de vuelta es un repaso también de lo que vimos en el tema 1, vieron también en sistemas con micro, creo, de cuáles son los distintos niveles del código. ¿Estamos? Entonces, lo que el procesador ejecuta, a final de cuentas, son señales eléctricas. ¿Estamos? Son unos y ceros que abren y cierran transistores para hacer que se haga la magia que tenemos hoy en día, digamos. Pero a la larga es esto. Esto, por supuesto, es totalmente ininteligible
Esto es, no se puede programar, no se puede hacer nada con esto, porque solamente unos pocos cracks entienden de qué se trata, que no somos nosotros. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Para el ser humano, ¿qué es lo que es conveniente? Los lenguajes que se conocen como de alto nivel, que tampoco que sean súper claros, pero acá ya por lo menos lo podemos entender, digamos. Son crípticos para mucha gente, pero nosotros ya más o menos nos damos maña, ¿no? C++, C, C++, Python, Java, todas esas cosas, JavaScript, todo lo demás, en los cuales, ¿cuál es la característica esta? ¿Qué es lo importante acá? Que ya son sentencias que más o menos uno las puede entender. Entonces dice, por más que este justo no es muy claro, pero uno dice, bueno, ya acá tengo una variable que se llama temp, que es temporal, y es mejor un temp que esto, sin duda. ¿Estamos? Acá tengo un b sub k, que no sé bien qué es b sub k, hasta le podría poner nombres mejores, porque se puede, pero uno puede decir, bueno, es un vector, esto es el elemento k del vector b, del array b, porque uno ya tiene una formación matemática, ese tipo de cosas. Entonces ya algo entiende, acá no se entiende nada. ¿Estamos? Y ahora, ¿cómo pasamos de acá para acá? Pasamos de acá para acá con lo que está en el medio, que es ELIZA, en cierto modo, la arquitectura del set de instrucciones, que es el lenguaje ensamblador. Donde están las instrucciones, me dice, esto se traduce de alguna manera en esto. Que esto es más críptico que esto, pero menos críptico que esto. Es una cosa intermedia. Y acá dice, para hacer esto, en realidad lo que hago es una instrucción LW que carga en un registro T0, ¿verdad? Esa instrucción al final se termina traduciendo en un executable. Esto se termina pasando acá. Y ahí estaría el Sí, sí. Acá está la instrucción. Se busca esto, se guarda esto en un registro y después dice, bueno, si tengo un 000 de acá, entonces es una instrucción load en base al formato. ¿Estamos? Pasar de acá a acá es relativamente simple, porque Lisa te especifica esto y te especifica el formato. Entonces vos de acá lo puedes pasar para acá. Y pasar de acá a acá no es simple, pero hay una herramienta hermosa que se llama compilador. Compilador o intérprete, cualquiera, no es punto de la materia, pero traducen de alto nivel a bajo nivel. Esto es lo que con ELIZA eventualmente pasa para acá y se ejecuta en el micro. Sí. Instrucciones también normalmente. Estas. Por ejemplo, cuando teníamos ejercicios en el práctico, que dice que el compilador genera tantas instrucciones, son las de alto nivel a las Son estas. Claro, las genera eso. Sí. O sea, cuando en el práctico, por ejemplo, hablamos de se ejecutan 10 millones de instrucciones, son estas. Porque son las que realmente ejecuta el micro. Claro, cuando habla de distintos compiladores, o sea, del lenguaje nivel, distintos compiladores pueden sacar tantas cantidades de assembler para un lado. Exactamente. ¿Sí? Exactamente. Hay una paginita muy linda para probar ese tipo de cosas. Después, si no es la clase que viene o la siguiente, ahora me acuerdo que se las pase para que jueguen con compiladores. Pero como no enseño compiladores, no tenemos que ver compiladores, simplemente saber que es el traductor del lenguaje de alto nivel al lenguaje ensamblador, que es el proporcionado por ELIZA. Estos son el set de instrucciones de la máquina. Y esto con los formatos se pasa para acá, que es lo que ejecuta el procesador. ¿Alguna pregunta? ¿Tan aburrido o...? No, bien, dicen que no. Ya hacemos minutitos más, hacemos un recreo. Ahora, yo hablo de que un set de instrucciones tiene instrucciones, pero realmente, ahora desde el punto de vista teórico, ¿qué es una instrucción? ¿O qué es lo que debe especificar una instrucción? ¿Qué partes debe tener sí o sí una instrucción? Y una instrucción tiene que tener, una instrucción de un procesador tiene que tener 4 cosas. Acá tenemos un ejemplo, add R2, R1, R3. Entonces ustedes más o menos creen que pueden entender eso. ¿Qué es lo que hace eso? A ver, para, Máximo, que hablo primero.
suma R1 y R3 y lo guarda en R2. Dijo varias cosas, ¿es correcto? Primero, bien, todos saben, entienden eso, lo cual ya implica que ya estamos hablando cierto idioma igual, pero fíjense, implícitamente, lo primero que dice es, ¿qué es lo que hace? O sea, esta instrucción suma. ¿Estamos? Otra cosa importante que, en general, el flujo de datos cuando hablamos de instrucciones va de derecha a izquierda. Entonces, como había dicho Máximo, suma R1 y R3 y lo guarda en R2. Pero además de decir que suma, ¿qué es lo que dice? Dice dónde están los operandos. O sea, acá dice yo voy a sumar R1 y R3. Como implícitamente en esa instrucción dice R1 y R3 que son registros. O sea, esta instrucción lo que va a ser sumar los valores contenidos en dos registros. ¿Lo van viendo? ¿Entienden la puntualidad de lo que estoy diciendo yo? Esto podría haber sido memoria, podría haber sido un número, una constante, ¿estamos? Pero acá estoy diciendo dónde están mis operandos. En esa instrucción mis operandos están en el registro. ¿Y esto va a ser una regla para todos, Isaac? No, vos podés tener una instrucción de este tipo, va a decir, esta instrucción suma dos registros. Puedes tener otra instrucción que sume otra cosa. O, en general sí. Siempre el flujo de datos es para acá. Sí. En general sí. A su vez, la instrucción especifica como tercera cosa dónde guarda el resultado. Entonces, lo que dijo Máximo, esta instrucción suma dos registros, que son R1 y R3, y el resultado lo guardo en otro registro, que va a ser R2. Entonces, me dice, ¿qué hace? ¿Dónde están sus operandos? ¿Dónde guardo el resultado? Y finalmente, lo que me tiene que decir la instrucción es, ¿dónde está la siguiente? Ahora, ¿dónde está la siguiente de un add? La que está a continuación. ¿Estamos? Un add en particular es una instrucción secuencial. Entonces, se supone que después de ejecutar el add, ¿cuál tienen que ejecutar? La que está abajo, la que sigue. ¿Estamos? Pero hay otras instrucciones, como un salto, que dicen, no, saltá a este lugar. Este tiene implícito que la instrucción que sigue es la que está debajo. Si no hay instrucción debajo, se rompe el procesador. ¿Estamos? Tiene que tener una siguiente instrucción. Entonces, siempre, toda instrucción tiene que especificar ¿qué hacemos? ¿Dónde están los datos? ¿Dónde guarda el resultado? ¿Y cuál es la próxima instrucción? Siempre. ¿Estamos? Esto para todas las instrucciones, ¿no? Puede haber muchísimas variantes, pero todas tienen que decir lo mismo. ¿Quieren que hagamos un recreo? Hacemos un recreo acá. 5 o 10 minutitos. Vayan al baño. Bueno, vamos a La ver. materia te está dictando, es bastante intenso, esa es la cuestión. Vamos a repasar un poquito cronograma inmediato. Hoy vemos tema 4. El lunes, hoy en principio terminamos también el tema 4. Si no lo terminamos, bueno, queda 2 o 3 diapositivas, lo vemos el lunes. El lunes tenemos clase, vemos el tema 5. El miércoles tenemos clase de vuelta, empezamos tema 6, ese sí es más largo. El jueves, ya saben que tienen práctica. ¿Cómo les fue ayer? ¿Bien? ¿Están las notas? No, sí. ¿No? Ya van a estar. Sí, seguramente hoy van a estar, digamos. Y la evaluación es del tema práctico 2, tema 3, que ya está publicado. Y la semana que viene seguramente publicamos práctico 3, que son temas 4 y 5, que son los que estamos viendo ahora. Profe, yo tengo una pregunta de eso. Dale, es el momento. ¿Dónde de eso entra el siguiente quiz? Sorpresa. Sorpresa. El viernes 8 puede ser un buen día.
Todo en silencio así. Los muchachos, viernes 8. Faltaban todos. O al revés. O al revés, así hay un pico de vista de los videos. Pues ya le puede salir en dos sentidos. Hay un pico, la tiene vacía. De paso, una pregunta también. ¿Están viendo los videos? Yo no, pero por eso pregunto, digamos, ¿sirve alguien ver los videos? ¿Están saliendo bien? Porque yo honestamente los termino de grabar, todo, los subo a YouTube y nada más, digamos. Entonces, no sé si están saliendo bien, si los están viendo. Pregunta el lunes, pero hay muchos que la van a ver el video de hoy. Bueno, pero ustedes por lo menos algo. ¿Alguno ve alguna? He visto las explicaciones que se hacen en Pizarrón y se ven bien eso. ¿Se ven bien la del pizarrón? Está bueno. Esto es como un comentario así informal. La de vez en cuando alguna clase está bueno repasarla. La de después va a ser más importante todavía. Bueno, preguntas con lo que venimos viendo. Sigamos. Hemos dicho que una de las cosas que era importante que defina una arquitectura de instrucciones son los formatos de las instrucciones. ¿Qué es el formato de una instrucción? Y esto también es una diapositiva robada de sistemas con micro. O sea, está buenísimo porque este tema, como tiene varias cosas, no tengo que hacer tantas diapositivas, sino robo el contenido de Esteban o del ingeniero Volentini, como lo conocen ustedes. Básicamente, la idea es a una instrucción, que una instrucción a fin de cuentas es una tira de bits. O sea, es una instrucción que tiene un tamaño fijo, supongamos 32 bits. O sea, esos 32 bits es dividirlos en campos, distintos campos. En general, los distintos campos van a ser uno que se va a llamar opcode, que es un código de operación, y los demás van a ser distintos operandos o distintas otras características para trabajar con los operandos. Toda instrucción va a tener que tener sí o sí algún formato. Todo ISA especifica formato de las instrucciones. Normalmente los ISA no especifican un único formato de las instrucciones, sino que tienen varios formatos para todas sus instrucciones. Pueden tener 4 formatos, 10 formatos, 12 formatos, 25 formatos, no importa. Pero siempre cuando empiecen a hablar de instrucción van a decir, esta instrucción tiene este formato. Porque eso sirve para después poder pasar del lenguaje ensamblador al lenguaje máquina. ¿Estamos? Entonces se dividen, algunas instrucciones pueden tener solamente el opcode, pueden no tener operandos, o pueden tener un operando, o 2 operandos, o 10 operandos, depende de la instrucción, o más, son n, pero todos van a tener que estar especificados según el formato y cada campo con su longitud. El opcode, el código de operación, es el que me dice qué operación se va a realizar. En teoría debería ser único para cada instrucción. ¿Estamos? Eso está claro para todos. Entonces, si yo tengo un opcode que tiene B bits, B larga bits, ¿cuántas operaciones distintas pueden realizarse en ese formato? O en ese set de instrucciones. 2 a la B. ¿Está claro? Después vamos a ver trucos para ampliar eso. Vamos a ver que se puede hacer un opcode o se puede extender de algún modo el opcode para poder usar más instrucciones sin gastar bits de opcode. Lo vamos a ver más adelante. Y después están los operandos, que pueden ser fuentes, o sea, de dónde toma el dato, o destinos. Puede haber una o más fuentes y puede haber uno o más destinos. Nosotros habíamos un ejemplo donde había 2 fuentes y un destino, pero no necesariamente tiene que ser así. Sí. ¿Por qué teóricamente que un opcode corresponde a una instrucción y no es concretamente? Porque vamos a ver después que hay trucos o maneras, vamos a ver en el tema siguiente, porque te vas a dar cuenta que el opcode, como es común a todas las instrucciones, si vos querés tener muchas instrucciones, necesitas un opcode muy grande. Si vos necesitas un opcode muy grande, te consumes muchos bits de la instrucción. Entonces vos vas a querer tener un opcode chico, pero vas a querer muchas instrucciones. Entonces no se puede, por esto. Entonces lo que vas a hacer va a ser una especie de truco que vas a utilizar un opcode fijo
para todo un tipo de instrucciones. Entonces van a ser, por ejemplo, vos vas a tener, suponete, 5 sumas o 20 sumas, ¿entendés? Pero va a decir que todas las sumas tengan el mismo opcode. Y vas a distinguir las distintas 20 sumas con algún otro campo. ¿Me entendés? Entonces vos vas a decir, ah, pero yo tengo 20 instrucciones todas con el mismo opcode. Sí. Entonces el opcode no te distingue la instrucción, pero sí vas a saber que te distingue todas las sumas, por ejemplo. O sea, el caso de que serían... Lo vamos a ver más adelante igual. Vamos a ver más adelante igual. El casos puntuales y de ejemplo. Y van a trabajar ustedes en el práctico con eso seguro también. ¿Estamos? Pero, ¿qué es lo que quiero? ¿Por qué la pregunta de Agustín? ¿Y cuál es la aclaración mía? Que esto es importante. Y por ahora quiero que lo dejemos ahí. Pero si yo digo, quiero poner en mi set de instrucciones, quiero poner 50 instrucciones. ¿Cuántos bits necesito de opcode? ¿Qué vendría a ser? No, te quedas corto con 5. Necesitas 6. Porque 2 a la 6, 64. Entonces, si quiero tener 50 instrucciones, necesito 6 bits. Pero si quiero tener 358, ¿cuántos bits necesito? 9. Entonces, esto se va agrandando, se va haciendo cada vez más grande. Y si ustedes quieren que mantener fijo, por algún motivo, el tamaño, puede ser una complicación. Porque van a tener cada vez opcodes más grandes. Y después sale el nuevo procesador de Intel, que agrega 150 instrucciones más a las 1500 que ya tiene. ¿Y dónde estamos? Entonces ahí se complica. Entonces, normalmente es un opcode para cada instrucción. Hoy en día ya no es tan así. Ya hay trampas y trucos que hacen al diseño de Lisa. ¿Estamos? ¿Cómo? Como operando flexible, ya vamos a ver varias cosas. Por eso también fíjense acá. Ahora esto es lo más básico, esto es un repaso. Puede haber uno operando fuente, 2 operando fuente, 1 operando destino, 2 operando destino, o más. ¿Vamos? Pueden no tener operandos. Acá ustedes tienen que pensar, digamos, un poco más abstracto. Es todas las instrucciones posibles que puede haber. Y ustedes han visto algunas con el ARM. ¿Vamos? Y hay muchas otras que el ARM no tiene. Entonces les voy a ir algunos pantallazos con tal. Fíjense que las instrucciones pueden tener entre 0 a 3 operandos. Usualmente no se utilizan instrucciones con más de 3 operandos, pero no quita que podrían existir. ¿Se entiende? Los datos, bueno, pueden estar. En general estos operandos se pueden referir a otros campos de la misma instrucción. A veces la instrucción contiene su dato, por ejemplo, cuando pasan un número, una constante. ¿Ustedes lo vieron eso o no? A veces la constante es uno de los campos de la instrucción. O a veces puede decir, está en un registro, como los ejemplos que vimos recién. O a veces puede decir, está en memoria, en una dirección o en otro lado. No importa dónde está el dato. Y los operandos también indican cómo se rutea. ¿Cuántos bits? ¿Desde dónde hasta dónde? Eso es parte ya de lo que vendría a ser después el RTN concreto. Todo eso está definido en el formato. Y como les dije, puede haber más de un formato. O sea, no hay un único formato. Hoy en día un ISA puede tener 5, 6, 10 formatos distintos para todas sus instrucciones. ¿Cuántos tipos de instrucciones hay? En general, las instrucciones también se dividen en 4 tipos genéricos y grandes. Por un lado tenemos instrucciones que son de movimiento de datos. Mueven datos de un lugar a otro. En general es entre registros o desde registros a memoria o desde memoria a registros. Instrucciones load, instrucciones store, instrucciones move, de movimiento. ¿Todos más o menos se las acuerdan? En general, todas estas instrucciones siempre tienen por lo menos una fuente y un destino. O sea, desde hasta. Muevo de acá para allá. Cuando la fuente es memoria y el destino es un registro, la instrucción se denomina que es una instrucción de tipo load, una instrucción de carga de datos. Cuando es al revés,
la fuente es un registro y el destino es memoria, se denomina que es una instrucción de tipo store, almacenamiento en memoria. Puede haber casos que la fuente y el destino estén los dos en memoria, en movimiento, o que sean los dos en registro. En ese caso, no va a ser load, no va a ser store, pero va a ser una instrucción de transferencia de datos. ¿Se entiende? Hay instrucciones también de procesamiento. Son las más fáciles, las más comunes. Suelen ser aritméticas, lógicas. Usualmente tienen uno o dos operandos fuentes y guardan el resultado en un destino. Por ejemplo, la suma de dos operandos A más B y guardar el resultado en C. Suma, resta, corrimientos, desplazamientos, un montón de ejemplos. Hay instrucciones el tercer tipo es instrucciones de control de flujo. ¿Qué son las instrucciones de control de flujo? Las instrucciones que me cambian el flujo normal de las instrucciones. El flujo normal es, ejecuto una instrucción y después sigue la siguiente. Entonces las instrucciones que me alteran el flujo normal son saltos. ¿Sí? Y lo que cambian es que en vez de ejecutar la siguiente instrucción, ejecutan otra. Van a parar a otro lado. Son saltos, son llamadas, pueden ser saltos condicionales o incondicionales. O sea, los saltos condicionales es que saltan, o sea, cambian este flujo si se cumple alguna condición. Salte si es igual a 0, salte si es mayor que otro valor. ¿Estamos? O incondicionales saltan siempre. Los saltos pueden ser llamados a subrutinas también. Salte a la subrutina tal cosa, retorne de la subrutina de donde estaba, vamos a donde estábamos antes de saltar. Todos esos son saltos. Branch, un salto, un jump también se les conoce. Este es salte si no es igual a 0. Digo, un montón de condiciones parecidas. Y después hay otras, siempre está el otros, el no sabe, no contesta, digamos, que son instrucciones que no son de ninguno de los tres tipos anteriores, pues no son aritméticas, no procesan información, no cambian el control de flujo, no mueven datos, pero son instrucciones que están, que existen para algún motivo, bueno, van dentro del cuarto grupo de otras. ¿Preguntas? Esto sí está aburrido, porque ya saben todos, ¿o no? Pero tengo una pregunta, Pablo. A ver. ¿El branch era el BR? En general sí. Por decir, el BR es Branch Register. ¿Entendés? Pero es un tipo de salto del córtex. ¿Entendés? Pero en general se suele denominar que branch son saltos cortos, jumps son saltos más largos. Pero no importa, a la larga por ahora son saltos. ¿Entendés? Hay otros saltos que son con trampolines. ¿En serio? Modos de direccionamiento. ¿Se acuerdan algo del modo de direccionamiento? Va la pregunta después. Modo de direccionamiento es el soporte que tiene el hardware para poder determinar de una manera útil y práctica y fácil para el programador dónde está el operando. Son la manera de decir, los operandos te conviene ponerlos de esta manera, te conviene accederlos de esta manera, yo te voy a dar soporte para que para vos te sea más fácil. Desplazarte por un vector, mover, hacer tus operaciones que vos tengas que hacer. Yo te propongo modos de manejar esos operandos. Ahora, la idea es que hay distintos modos de direccionamiento que resuelven distintos problemas o distintas características de los lenguajes de alto nivel. En los lenguajes de alto nivel ustedes tienen estructuras de datos, arrays, filas, colas, listas, enlazadas, árboles, estructuras, objetos, todo ese tipo de cosas que ustedes ponen muy fácil. Yo pongo aula.puerta, perfecto, pero hay que definir qué es el objeto aula, qué es el atributo .puerta del aula, y cómo, cuando yo pongo aula.puerta, a dónde está el dato realmente en memoria. ¿Se entiende? Entonces, todo ese tipo de cosas se supone que los modos de direccionamiento ayudan a trabajar y a accederlos de manera más eficiente.
Por ejemplo, otro de los problemas, eso va a salir feo después en el video, hay algunas variables que se conocen en el tiempo de compilación. Son variables de los lenguajes de alto nivel, algunas están definidas en tiempo de compilación, otras en tiempo de ejecución. Los punteros, ¿se acuerdan la clásica de C de puntero versus arrays? Entonces hay cosas que se pueden manejar de una manera, cosas que conviene manejarlas de otra. Para eso están los modos de direccionamiento. Por ejemplo, otra cosa es, para acceder a los componentes de una tabla, de un vector, de una estructura, hace falta hacer cálculos. Eso los proveen los modos de direccionamiento. ¿Se acuerdan de acceden al registro base más este desplazamiento y después incrementen el registro para apuntar ya directamente al siguiente elemento del vector? Todo eso está dado por los modos de direccionamiento. Se puede almacenar constante en la misma instrucción o en la siguiente, en otra palabra, sin usar memoria necesariamente, no tienen que gastar memoria guardando constantes. Sí. El soporte, claro, hace referencia cuando hacíamos nosotros los movimientos de datos, el camino de datos. No, hace referencia a lo que acabo de decir. Por ejemplo, esto en modo de direccionamiento es, vos querés acceder a un elemento de un vector. Entonces vos querés acceder al elemento B sub i. Para acceder al elemento B sub i, en realidad lo que tenés que hacer es, más creo que está el ejemplo. Acá. Vos querés acceder a B sub i. Entonces, ¿qué es B sub i? En realidad, B es un puntero a la dirección base del vector. ¿Vamos? Es una constante. I es un índice, que es variable, que es el que vos estás cambiando dentro del lazo. Vos tenés que saber que I no puede superar el tamaño máximo del vector. Entonces, para poder acceder a B sub i, ¿qué es lo que tenés que hacer? Multiplicás, o sea, primero tenés que agarrar I por el tamaño de los elementos de B. Porque hay que ver si el vector son elementos de tamaño bit, byte, 32 bits, cuánto es el tamaño de los elementos de B que vos lo definiste. Por eso multiplicás por el desplazamiento y eso le sumás la dirección base. Todo eso hay que hacer cuando vos ponés B sub i. Entonces, ¿qué me sería piola? Tener un modo de direccionamiento en el cual yo pueda especificar una dirección base, especificar un desplazamiento y una constante para multiplicar. Por ejemplo. ¿Se entiende? Sería buenísimo que el hardware me dé soporte para tener una instrucción load que me trabaje así. ¿Me entendés? Entonces vos vas a tener una instrucción load en la cual le digas, tomame el registro R3 como base, sumale un desplazamiento que está en el registro R5, por ejemplo. ¿Entendés? Y después actualizame automáticamente el R5 para aumentarlo de 4 para que apunte al siguiente, por ejemplo. ¿Se entiende? Eso es la idea de los modos de direccionamiento. ¿Alguno se acuerda más o menos cuántos modos de direccionamiento tenía el ARM que vieron en sistemas con micro? Varios. A ver, indexado, relativo. Puede ser preindexado, post incrementado, inmediato, ¿no lo habíamos dicho ya? Bueno, inmediato también. Bueno, ya vamos como 6. Creo que había un escalado. En total creo que son como 10. ¿Estamos? De los cuales ustedes han usado algunos, hay algunos que los usan más que otros. ¿Estamos? Modo de direccionamiento seguramente entre registros debe haber uno. Para el R1 y el R3 es el más fácil. Pero hay varios moves, creo. ¿O no? Sí, no, me refería a ese tipo de... Sí. Por eso, en total hay, creo que tienen como 10 modos de direccionamiento. Pero ustedes ya mismo han visto que los que más se usan son 5, 6, 3, 4. Por ahí andan, digamos. Pero tiene más. Ustedes tenían, y cuando veían en el manual la instrucción, les estaba todas las variantes, ¿o no? Y después ustedes utilizaban la que más necesitaban, que eran las 2 o 3 primeras.
¿Alguna pregunta? Nos queda clasificación de ISAs. En general, las diferentes arquitecturas de instrucciones se clasifican en cómo y dónde se encuentran los operandos y cómo esos operandos son especificados por la instrucción. En general hay algunos registros que tienen como personalidad, o sea, tienen una función específica y sirven para una función determinada. Por ejemplo, el PC, que es lo que planteaba hace un rato acá. Todas las computadoras tienen un PC. Pero más allá de todas las computadoras tienen un PC, el PC sirve para algo. El PC es el que me apunta a la próxima instrucción. ¿No? Puede haber otro registro que es bastante común, es un stack pointer. ¿Saben lo que es un stack pointer? Un puntero que me apunta al tope de la pila, tope del stack. Pero me dice dónde está el stack y tengo siempre una flecha apuntando ahí para cuando necesite guardar datos ahí, ya lo tengo disponible. Puede haber un registro específico para eso o no. Puede haber algunas computadoras, por ejemplo, que tenían un registro que se llamaba acumulador. Hoy en día ya no se usa mucho, pero en una época era cuando los registros eran poquitos y porque eran caros, había uno que se llamaba acumulador que era fuente y destino de las distintas operaciones de procesamiento. En general, la clasificación se basa en las instrucciones aritméticas que tienen dos operandos y un resultado, o sea, un add ABC, en el cual yo quiero sumar A más B y guardar el resultado en C. Esa es la base para hacer una clasificación. Yo a eso hay varias maneras de hacer esa suma. ¿Estamos? Y en general, esas de más de 3 operandos hoy en día no se los ve. No existen. O sea, todos tienen entre 0 y 3 operandos. Yo ahora les voy a mostrar en la siguiente cómo se puede hacer esta suma con distintos ISA. Que vendría a ser ahí. La más fácil es lo que venimos viendo, lo que venimos trabajando. Un ISA de 3 operandos tiene modos de direccionamiento para los operandos, para los dos fuentes y para el destino. Entonces hace que el resultado sea un operando, la operación con el segundo. ¿Se entiende? Es lo que vimos al principio. Sumo R1 y R2 y lo guardo en R3. Eso es un ISA de 3 operandos. Un ISA de 2 operandos simplemente lo que hace es reutilizar uno de los operandos. O sea, uno de los operandos es fuente y destino. Entonces, sumame A con B y guardámelo en A. ¿Se entiende? Eso ya tiene 2 operandos. Hace la misma operación, pero de otra manera. Puede haber un ISA de 1 operando, en lo cual necesita de manera implícita este famoso acumulador. Ese acumulador es una de las fuentes y el destino. Lo que se hace en ese de un operando es, a lo que está en el acumulador, sumar el operando y guardar el resultado en el acumulador. ¿Me siguen hasta acá? Y después está el ISA de 0 operandos, en el cual también puede sumar, pero directamente trabaja con la pila. Entonces me suma el elemento que está, este TOS es top of stack, tope de la pila. Me suma el elemento que está arriba de la pila con el que está segundo en la pila y lo guarda ¿a dónde? En el tope de la pila. Pero para eso ya tendríamos que tener precargada esa pila, ¿no? Por supuesto. Entonces, fíjense, para hacer la misma suma, ustedes quieren hacer, supongamos, una suma, lo voy a poner en inglés mejor. Y voy a cambiar ahí. Supongamos que ustedes lo que quieren hacer es un add de A, B y C. Entonces ustedes con el primer operando simplemente hacen add, supongamos, A, B, C. ¿Estamos?
Con el segundo no van a poder. Entonces ustedes van a tener que poner add y van a tener que hacer B, C. Para sumar B, C lo guardan en B. Y después van a necesitar de algún modo alguna instrucción que me mueva el resultado de acá a A. Por ejemplo, supongamos, van a poner una instrucción A, B. ¿Me siguen hasta ahí? Fíjense cómo tenemos acá solamente dos operando. ¿Qué vamos a tener que hacer con el acumulador? Y bueno, en el acumulador primero vamos a tener que hacer algo de cargar B, porque la instrucción va a ser add C. Van a sumar C. ¿A qué van a sumar C? A lo que está en el acumulador. Entonces, de algún modo, van a tener que hacer llegar B al acumulador. ¿Se entiende? Antes van a tener que cargar el acumulador con B. Acá van a sumar C. Y después, de algún modo, van a tener que pasar el acumulador a A. ¿Me siguen? Y de vuelta, con la de 0 operandos, como pone acá, la instrucción va a ser tan simple como sumar. Entonces, ¿qué implica? Que primero voy a tener que cargar B en la pila, cargar C en la pila. Recién voy a poder sumar y después voy a tener que sacar de la pila y pasarlo a A. ¿Podría ser que también esté primero A en la pila para después pasarle el resultado o no? No sé si en este caso. Claro, fíjate que la suma siempre te toma los últimos dos. Pero bueno, no importa el ejemplo, eso ya dependerá del algoritmo, el cálculo, eso ya tenés que volver a ver cómo trabajaba con pila, la notación polaca, no me acuerdo cómo era ese tipo de cosas. Fija. Pero, ¿qué es lo que les quiero mostrar yo? Ahora, esto. Acá tienen un add de 3 instrucciones, acá tienen un add de 3 operandos, digo, de 2 operandos, acá tienen un add de 1 operando y acá tienen un add sin operandos. En todos se puede hacer lo mismo, pero lo hacen de distintas maneras. ¿Se entiende? Y además, fíjense, primera conclusión es, quizás este necesita o parece necesitar menos instrucciones. Porque acá, de alguna forma, después tengo que mover el dato a A. Acá tengo que precargar B y después mover el resultado. Acá tengo que precargar B, precargar C y después mover el resultado. Sí. Y también se podrían precargar las instrucciones en la pila, para hacer, por ejemplo, La pila maneja datos, solo datos. ¿Sí? Entonces, ya voy con las preguntas. ¿Cuál es la idea de esto? Que no hay un único tipo de ISA. Hay distintos tipos de ISA. Una clasificación puede ser por cuántos operandos maneje. Eso implica que una misma operación se la puede hacer de varias maneras. ¿Estamos? Hoy en día, los ISA basados en ARM son ISAs de 3 operandos, aunque no todas las instrucciones tengan 3 operandos. Y el ISA basado en x86 es un ISA de 2 operandos. Estos dos casi no se los uso hoy en día. Ahora sí, 2 preguntas hoy. Maxi. Era sobre el último ejemplo. Sí. Que suma no te la pilla en el segundo. Sí. Pero cuando guarda el tope, reemplaza bien el tope. En general sí, cuando saca lo que está bien. En general, pero depende de la implementación, depende del RTN concreto. Y hoy en día ya no se usa, pero en general funciona como te acabo de explicar. ¿Otra pregunta? ¿Alguien más había levantado la mano? Perdón. ¿Está clara la idea? Ahora, si estos no se usan, pero servirán para algo, y en general, fíjense un detalle, estas instrucciones son más cortas, porque tienen menos operandos. Recuerden que en los formatos eran opcode más operandos. Si no tiene operandos, las instrucciones van a ser más cortitas. ¿Estamos? Si van a ser más cortas, implican que el código, al final de cuentas, cuando lo ponga en memoria, la instrucción va a ocupar menos espacio. Entonces, alguna ventaja va a tener. Pero
¿qué es lo que pasa? Estos dos, este código por un lado va a requerir más instrucciones, estos van a requerir menos, van a ser instrucciones más largas, pero menos instrucciones, entonces hay de vuelta un balance. Y además lo que tienen que estos dos son mejores en lo que es performance. Entonces, por eso principalmente se terminaron imponiendo esos ISAs. Ahora, ¿cómo hacemos realmente para comparar las distintas arquitecturas de instrucciones? Hay varias métricas posibles. Tamaño de las instrucciones, tamaño del programa, cantidad de instrucciones en el ISA, cantidad de instrucciones en el programa, cantidad de accesos a memoria. Hay muchas métricas que pueden servir para comparar. Pero ¿cuál es la mejor métrica? Bien. Por lo menos creo que alguien me ha dicho algo, no sé si ¿ha dicho tiempo? Bien. La mejor métrica es tiempo de ejecución del procesador. Entonces en un momento empezaron a decir, mi programa tiene menos instrucciones. Mi programa ocupa menos espacio en memoria. Pero después cuando surgió y se empezó a ver, no, lo importante es cuánto demora en ejecutarse un programa. Ahí cayeron todos los ISA, eso de ahí. ¿Estamos? Y es lo que me determina realmente la métrica de cómo hacemos para evaluar una arquitectura de serie de instrucciones. Tiene que estar diseñada de manera tal que me permita ejecutar un programa en el menor tiempo posible. ¿Queda clara la idea? ¿Alguna pregunta? Me quedan dos cositas, 10 minutos. Me queda ver el manejo de la pila, el stack. El stack suele ser una estructura de soporte que necesitan casi todos los programas, porque lo necesitan un sistema operativo, donde manejan datos para almacenar por las dudas, para un mejor manejo. Normalmente ese stack se implementa en memoria y normalmente los procesadores tienen que proveer soporte para manejo de ese stack. Se usa para guardar el estado, en caso de excepciones, de interrupciones, creo que ustedes esto ya lo han visto bastante, ¿o no? Hacer los push, los pop, todo lo que hay que hacer. Ahora, lo que yo les quiero contar es que un ISA, una arquitectura de serie de instrucciones, puede manejar de dos maneras el stack. Lo puede hacer de manera implícita o lo puede hacer de manera explícita. O sea, ¿cuál es la diferencia? Los ISA que tienen un stack explícito tienen un registro especial que se denomina SP, Stack Pointer. Y tienen instrucciones específicas para manejo de la pila, como push y pop. Ustedes las han visto esas. ¿Estamos? Eso, el ARM, el Cortex, es un ISA que tiene un manejo de stack explícito. Pero hay otros ISA que no lo tienen. ¿Estamos? Entonces, ahora, ¿cómo hacen? Y necesitan un puntero igual, sí o sí, pero no tienen un registro específico para manejo de la pila, sino que usan un registro cualquiera. Exactamente. Esto es sin stack explícito, que vendría a ser implícito. Entonces, de alguna manera necesitan el puntero, pero no proveen un registro específico para eso. ¿Estamos? De alguna manera tienen que mover el stack pointer para decrementar, incrementar el stack pointer, pero no lo hacen específicamente con instrucciones push y pop, sino que lo hacen a mano. Mueven con sumas y restas y guardan con instrucciones store. ¿Se entiende? A la larga hacen lo mismo que push y pop, pero lo hacen de otra manera. Pero eso también lo hacemos nosotros, digamos. Eso lo tienen que hacer los programadores. Más que implícito No. Es como yo no tengo una instrucción push, tenés que hacer el push a mano. ¿Se entiende? Es más complicado, pero lo hacen igual. O sea, ¿qué es lo que les quiero decir? No es obligatorio tener una instrucción push, pero sí es obligatorio manejar el stack. Hay una vez que se dice el registro aquí de ese para ese propósito. En general sí, porque la idea es, se lo reserva, pero por convención. O sea, yo te digo, yo tengo un registro, tengo 32 registros y digo el 25 lo voy a usar para el stack pointer. Pero en realidad es un registro común. Ahora, vos lo usás el 25 y si después Agustín te hace un programa y te pisa el registro 25, lo puede hacer. Puede decir, me pisa el stack pointer.
Bueno, eso porque no hacían lo mismo, digamos. O sea que en el implícito yo controlaría la sección de memoria del Sí. stack. Y en el otro... En general está definida igual. El stack va de acá hasta acá porque está definida en las celdas de memoria que te define Lisa. Pero lo que te dice el implícito es manejarlo vos. Sos libre de, dentro de este rango, moverte como quieras y hacer lo que se te dé la gana. Y en teoría también sería libre de pasar. Más o menos. O sea, sos libre, pero ojo, sabes si te pasa, pues asumir los riesgos. Y ahí es donde empiezan los virus y todas esas cosas de gente que dice, ay, ¿qué pasa si...? ¿Se entiende la diferencia entre stack explícito e implícito? Algo muy parecido pasa con el manejo de subrutinas. ¿Qué pasa? Las arquitecturas, los ISA que tienen stack explícito, o sea, que tienen stack pointer, instrucciones push y pop, suelen tener instrucciones específicas para llamar subrutina, que suelen ser unas instrucciones tipo call para llamar y return para retornar. ¿Qué es lo que hacen? Automáticamente guardan el PC en el stack, guardan algunos flags, pueden guardar el estado, esto no hace el ARM, ¿estamos? O sea, ya directamente el llamado a subrutina, yo ya sé que es una subrutina, entonces ya voy guardando lo que tengo que guardar. Y lo mismo con el retorno. Como sé que el retorno de una subrutina, primero restauro lo que haya guardado y luego restauro PC. Ahora, ¿qué pasa si no tengo stack explícito? Igual lo puedo hacer. Igual tengo que hacer el llamado a subrutina. No lo haré con una instrucción de llamada, lo haré con un salto. ¿Estamos? No sé si llegan a ver todo el fondo. No tendré una instrucción de retorno, tendré otro salto. ¿Estamos? Pero a la larga tengo que poder llamar a subrutinas y retornar de subrutinas. Y no lo haré automático, alguna guardada de estado, pero lo tendré que hacer manual. ¿Me explico? Entonces, ¿qué es lo que les quiero mostrar con esta diapositiva y con la anterior? Todos los ISA tienen que manejar un stack, todos los ISA tienen que manejar subrutinas. Eso es obligatorio. ¿Estamos? Pero lo que no es obligatorio es cómo lo vas a hacer. Entonces, el diseñador de la arquitectura del set de instrucciones tiene que definir cómo voy a hacer yo para trabajar con mi stack, cómo voy a hacer yo para trabajar con mi subrutina. Y eso es lo que está especificado en la parte de celdas de memoria por un lado, porque tiene que decir si tiene un stack pointer y demás, y en la parte de miscelánea, la naturaleza del ciclo de instrucción. ¿Se acuerdan? ¿Se entiende? Una instrucción similar a cómo puede ser el branch and link que vimos en el otro. Claro. En realidad, el branch and link se parece más a esta. Fíjate que esta es jump and link a un registro. Entonces es saltar a un lugar, pero el PC guardámelo en este registro. Pero ya era automatizado. Ya era automatizado, sí. Hacía eso, ¿eh? Guardaba el PC en el registro R. Entonces ya te hacía algunas cosas, pero no todas. Entonces ya te iba dando mitad y mitad. Entonces siempre hay variantes. Eso es lo que les quiero mostrar. Pero sí o sí tienen que tener soporte para stack y soporte para subrutina. Con eso, antes de hacer el resumen final, ¿alguna pregunta? ¿Qué vimos hoy? El ISA, la arquitectura del set de instrucciones, es la interfaz más importante en todo sistema de computadoras. Es donde se juntan lo que es hardware y lo que es software. Un ISA está compuesto por 4 partes. Las celdas de memoria, dónde guarda la información, cuáles son los formatos de las instrucciones, cuáles son las instrucciones y particularidades extras como las que vimos recién de manejo de stack y manejo de subrutina. Toda instrucción tienes que especificar qué operación realiza, dónde están los operandos, dónde se guarda el resultado y dónde está la próxima instrucción. Cierto. Además, ¿sabes qué? Ah, sí, sí. Ahí. Gracias, Benjamín. Vimos que todas las máquinas tienen también 4 clases de instrucciones. Movimiento de datos, procesamiento, cambio de control de flujo y otras.
vimos que existen ISA de 3, 2, 1 y 0 operandos. Son los más populares, hoy en día 3 y 2. Vimos que las computadoras pueden tener algunos registros que tengan una función específica, como poner personalidad, o registros de propósito general. Vimos que es muy importante especificar los modos de direccionamiento para saber cómo acceder a los distintos operandos para manejar de forma eficiente las estructuras de datos de los lenguajes de alto nivel. Hay muchos, hay que utilizar los más importantes. Vimos que es necesario proveer soporte para manejo de stack, para manejo de subrutinas y para manejo de excepciones. Pero eso puede ser explícito o implícito. Y, como siempre, una diapositiva final de agradecimiento. ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces que tengan un buen fin de semana y los veo el lunes tempranito para el quiz.